Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica ¿Tú me Económica. permites hacer para todos. un inciso antes de continuar con el programa? Sí, hágalo. Tú sabes que el pasado 18 de este mes fue el Día Nacional del Locutor. ¿Tú sabías eso? ¿Tú eres locutor, Delgado, también? Yo soy Recuerda locutor. que tú eres locutor. Hay que Bueno, felicitar a los colegas también. A los locutores. Sí, a los No, locutores. no. No. Pero también el pasado día 5 de este mes fue el día, Día de del periodista. periodista. De periodista también. Sí, bueno, o sea, Ah, bueno, tú eres periodista y locutor. el Ambas periodista y cosas. locutor. Sí, yo soy periodista y locutor. Ambos a dos. Matarile, lire. Pero mira, tú mencionabas, Jairo, en el Sí. segmento anterior, lo del asunto del hambre. Ah, Mira, la clase pobre, en países como este, donde el voto Sí. de la clase pensante y el voto de la clase pobre vale lo mismo, que no ocurre así, por ejemplo, en Estados Unidos. El sistema de elección en Estados Unidos es diferente porque se eligen se ganan los puestos para la cantidad de personas, de gente que va a votar o va a elegir al presidente. Entonces puede ser que un candidato presidencial saque mayor cantidad de votos y no necesariamente logre ganar sí, las elecciones. Sí, sí. Tú Aquí tienes que no. ganar una determinada cantidad de representantes, electorales para que esos elijan al presidente. Elijan al presidente. Así Entonces, entonces quiere decir que el voto no es igual. No. O sea, que el voto individual no es O sea, determinado. no es un voto directo. No es directo. Sí. En la República Dominicana el voto es directo. Entonces, por eso, como los pobres son más que los ricos siempre, los gobiernos los gobernantes, los líderes Sí, políticos, sí. tienden a dirigirse más hacia esa clase pobre, pero ¿con base en qué? Con base en asistencia y dádiva, no con base en programas para sacarlo de la pobreza. Asistencialismo, sí. Asistencialismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pobre generalmente reacciona en términos políticos cuando tiene afección económica directamente. Ah, sí. O sea, al pobre no le preocupa tanto la institucionalidad. Al pobre no le preocupa tanto la corrupción. Al pobre no le preocupa tanto si hay o no hay algún tipo de situación de desorden en tales o cuales segmentos. El pobre reacciona es cuando está pasando hambre, cuando la comida, cuando su bolsillo es afectado. Ahí sí el pobre reacciona en términos de decisión electoral. Y entonces ha pasado aquí, y se puede dar un ejemplo de ello. Todos los presidentes del año 2094, del año 1994 para acá, cuando se creó el asunto de la segunda vuelta, ganar con 50+1 por al mismo tiempo, entre reforma constitucional y reforma constitucional, cuando ha habido la oportunidad de que un presidente pueda reelegirse en un segundo periodo. Nosotros hemos tenido 4 presidentes que han buscado la reelección para un segundo periodo. El caso de Hipólito Mejía, el caso de Leonel Fernández, el caso de Danilo Medina y ahora el caso de Abinader. El único que no logró la reelección siendo presidente candidato fue Hipólito Mejía. Así es. Y fue específicamente porque en el año en que él fue presidente candidato había una crisis económica. Horrible. Una crisis económica inflacionaria. Producto de la crisis financiera. Producto de la crisis financiera. Pero lo que te quiero decir es que ¿por qué un presidente candidato no logró la reelección en la República Dominicana? Porque había una crisis económica brutal que hizo que el pobre reaccionara en las urnas con base en que su bolsillo estaba siendo afectado. Después, Leonel Fernández en el 2008 logró la reelección sin problema porque no había crisis económica. Para nada. Danilo Medina logró la reelección sin problema en el 2016 porque no había crisis económica. Y Luis Abinader a todo apunta que va a lograr la reelección sin problema ahora en 2024 porque no hay crisis económica. Solamente una crisis económica brutal hace que el pobre cambie de opinión. Si no, el pobre simplemente va y vota por el presidente candidato con base en el asistencialismo. Entonces, no, y lo digo eso, Jairo, lo digo eso porque aquí también tenemos que tomar en cuenta el hecho de cuando el país está en una situación de crisis y cuando no está en una situación de crisis. Hoy día tenemos situación inflacionaria, es verdad que hay aumento de precios, que la cosa está cara, que la situación, pero no hay una crisis. Aquí no hay una crisis económica. Como no hay una crisis económica, el pobre malamente está viviendo. Y dice, bueno, pero como quiera se consigue. Aparece la comida. Aparece la comida. Ahora, cuando la comida no aparece o cuando los chelitos no alcanzan de verdad, que de verdad no alcanzan, entonces la gente tiende a reaccionar en la sur. Pues entonces la estrategia de Leonel Fernández de buscar los precios otra vez igual que en 2004 de recurrir es a los incorrecta. precios.
No, aunque hay inflación. Lo que pasa es que esa Es estrategia... incorrecta porque fíjate que el efecto no ha sido el mismo. No, ¿tú sabes por qué? No, porque sin embargo esa estrategia le subió los puntos a Leonel Fernández. Es para que tú no recuerdas. ¿Cuándo le subió los puntos? En el 2022. En el 2022, ¿tú te das cuenta que Leonel Fernández venía subiendo? Sí, pero ya. No, pero espérate, a eso voy. Venía subiendo en el 2022. ¿Sabes por qué? Porque en el 2022 aquí hubo una inflación brutal. Claro, pero Entonces, claro, él por conveniencia no le decía que no dependía de decisiones del gobierno. No, pero lo que te quiero decir obviamente no es el gobierno. Lo que te quiero decir es que en el 2022 la oposición recurrió al elemento precios y le estaba dando resultados porque ciertamente había una situación de precios. Sí. Había una situación de precios. Entonces, por eso, la oposición, el candidato opositor, en este caso Leonel Fernández, venía subiendo en 2022. Una vez se estabilizaron los precios, 2023, entonces ese discurso del asunto de la inflación se murió. Sí. Y por eso tú te das cuenta que en el año 2023, ridículo, en el año 2023, Jairo, las autoridades fiscales y monetarias hicieron un esfuerzo extraordinario para estabilizar los precios. Sí, la inflación. Sí. Tanto así que sacrificaron el crecimiento económico. Así es. La economía en 2023 no creció prácticamente 2.4. 2.4, prácticamente no creció, pero se controlaron los precios. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que el elemento precios o inestabilidad de precios o inflación es lo que puede hacer cambiar de opinión al elector. Sin embargo, el hecho de que la economía crezca o no crezca, eso es simplemente un indicador. Es cierto. Se siente, pero no directamente. No directamente. La economía no creció. Bueno, tú dices, bueno, la economía no creció, pero yo me siento que estoy igual. Y aún así quedamos por encima del promedio de la región. Exacto. Entonces ese elemento es importante. Le da resultado a la oposición hablar de precios cuando ciertamente hay una crisis de precios. Si no hay una crisis de precios, tú tienes que buscarte otro argumento. Porque entonces no te va a dar resultado. Entonces, en el caso de Leonel, que es el que está más cerca, aunque lejos, pero no, además está bajando. O sea, ha bajado. Fíjate que Leonel Fernández te podría estar marcando en el año 2022, Jairo, te podría estar marcando un 37, 38%. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces ahora ha comenzado a descender. ¿Por qué? Porque se retornó a la estabilidad. Y eso los políticos lo saben, pero también lo saben los técnicos. Los técnicos. Claro. O sea, en el Banco Central lo saben, en el Ministerio de Hacienda lo saben. Entonces, espérate, ahora hay que apostar a los precios, no apostar al crecimiento. Y a eso fue que se apostó en el 2023. Sacrificar crecimiento por estabilidad. Por estabilidad de precios. Exactamente. Estabilidad de precios. Y se logró. Porque hoy día tú tienes niveles inflacionarios, señores. La inflación el mes pasado fue de 0.3%. O sea, 0.3. Sí, se quedó igual. Los precios están altos, pero están estables. Sí. Tú no tienes escalada alcista, sino que están estables. No es que están bajando, porque no te estamos diciendo que estén bajando. Pero si están estables, la gente la economía se acomoda. Tiende a acomodarse, a adaptarse al nivel de precio. Lo malo no es que un producto esté caro, lo malo es cuando el producto está inestable. Ahí, que la incertidumbre genera un problema grave en la economía. Ese es el problema. La gente comienza... Porque el problema de la expectativa de inflación es más grave que la realidad misma. O sea, el ser humano vive y consume en base a expectativa. Si tú tienes expectativa de que ese precio baja, ¿qué tú vas a hacer? Tú lo vas a comprar mañana. Si yo sé que mañana va a bajar, yo lo compro mañana. Si sé que va a subir mañana, yo lo compro hoy. Entonces eso genera una sobredemanda que lo que hace es que impulsa más la inflación. Sí, entonces por eso, un ejemplo claro de eso fue, por ejemplo, el precio de los combustibles. Fíjate que el gobierno, a partir de marzo de 2021, marzo de 2021, anunció un proceso de subsidio, que no un subsidio, sino un fondo de compensación para mantener invariables los precios de los combustibles. Sí. Entonces, no era que estaban baratos. No, para nada. Y no han bajado. Todavía no han bajado, señores. No. Todavía no han bajado. Siguen altos. Ahora, ¿qué hizo eso? Que eso permitió que la economía, la población, los consumidores se adaptaran a ese precio. Bueno, yo no tengo incertidumbre de que se va a subir la semana que viene, que se va a bajar, que si no va a subir. Entonces, tú no estás tú sabes que está caro, pero yo sé cuánto tengo que buscar. Es que eso es un elemento de costo muy grave. Entonces, esa congelación de precios de los combustibles fue también precisamente por lo que estamos hablando, para eliminar la incertidumbre del elemento inflacionario. Tú tienes un precio alto, pero no tienes incertidumbre porque no hay inestabilidad en ese precio, sino que es un precio alto que se mantiene igual. Entonces, ¿qué hacen los actores económicos? Que se adaptan a ese precio. Ahora, cuando tú me dices a mí, mira, la gasolina subió, y la semana que viene subirá o no subirá, espérate, ¿qué vamos a hacer? Entonces tú tienes una incertidumbre que te desestabiliza la economía. Claro, aunque eso pesa en las finanzas del Estado. Fíjate que el otro día un carguero
lleno de combustible, 230.000 barriles de petróleo en Cuba, se devolvió. No, la empresa dueña de ese petróleo le dijo al barco, no llegue a puerto porque Cuba no me ha pagado. Oye, O sea, oye esto. porque Cuba no tiene liquidez. Cuba está en una situación bastante grave. Es diferente a un país como el nuestro que tiene crédito. Tiene Si crédito. tú tienes, si tú generas confianza, oye, cuando una economía genera confianza, es una cosa. Bueno, y ahí está el otro Sí, elemento sí, positivo. sí, sí. El otro elemento Sí. positivo que nosotros tuvimos, por ejemplo, en el 2020, la segunda mitad del 2021 y el 2022 completo, Sí. inflación preocupante. Sí, Pero no hubo escasez. exactamente. Eso, No hubo desabastecimiento. Sí, sí, ¿Por qué no hubo Sí. desabastecimiento? Bueno, los productos están caros, pero hay. pero hay. Están disponibles. Hay. No hubo escasez como ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 90. La crisis del 90, Sí, aquí sí. nosotros tuvimos una situación de Sí. inflación y de escasez. Sí, fue grave. Y eso, Bueno, fila, la gente haciendo fila de que para comprar combustible, Sí, sí, eso los era vehículos, eso es una cosa. noches fatal. enteras, días enteras, Sí, sí. fila, amanecer Incluso en- hasta para comprar azúcar. Sí, todo. Sí, todo. entonces eso te crea una crisis. Ahí en el año 90-91, aquí hubo una crisis económica. ¿Por qué? Porque aparte de que había inflación, había escasez. Una crisis que en aquel entonces, aunque no se manejó bien, el gobierno nunca se echó la culpa, pero porque obviamente tampoco era así. Recuerden que estábamos todavía en la guerra del Golfo. Sí, sí, La guerra del claro. Golfo afectó, porque fue en el 89. Afectó mundialmente. Afectó mundialmente. Sí. La crisis de petróleo global, inflación en todas partes. Todavía no habíamos salido de la inflación de los 80, cuando viene y explota la crisis Sí. del Golfo, la guerra del Golfo. Y claro, eso generó todo un problema global por el oye, No, y sin embargo, en Medio Oriente, y tú me dirás a mí, pero mira, Sí. pero el presidente se religió en ese año, pero 1990. fue diferente. Fue en medio de una crisis, pero fue diferente por dos razones. Sí. Una de ellas, se ganaba con mayoría simple. Oh, pero claro. No se ganaba con No. 50 más 1. Ah. Y la otra, el presidente Balaguer se enfrentó a un candidato que no inspiraba confianza. Sí, exactamente. Que contrario, por ejemplo, que ahora tú tienes 3 candidatos que los 3 inspiran confianza. Así es. Pero el presidente Balaguer se enfrentaba a Juan Bosch y Juan Bosch no era confiable. La población no confiaba en Juan Bosch. Los entes económicos no confiaban en Juan Bosch. Entonces, eso benefició a Balaguer porque Balaguer, en medio de una crisis, era un individuo que inspiraba confianza. Porque Así es. Balaguer siempre inspiró confianza. Sí, sí. Entonces, Sobre todo al establishment. sí, la coyuntura era ¿Eh? diferente. Ah. Vamos a una pausa. Volvemos en breve. Dinámica económica.